ese es, al final de cuentas, el fondo del asunto. Que el pueblo es capaz de tomar decisiones, y esas decisiones es logrado la soberanía popular. Es decir, en el artículo 29 de la Constitución se especifica muy claramente que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar su forma de gobierno. Y entonces a nosotros el gobierno modelo neoliberal no nos convenció, nos afectó mucho, y como pueblo decidimos que hay que hacer un cambio de régimen. Y esa es la oportunidad que hoy tiene este gobierno entrante, esta legislatura, con la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza, y es algo que tenemos que no solo aprovechar, sino reclamar. Es decir, tenemos que estar vigilantes de que se aproveche esa elección histórica para que efectivamente se hagan los cambios a favor del pueblo para profundizar en el bienestar popular. Y esto para nosotros como organización de usuarios pues significa que tenemos que ser escuchados en nuestras demandas. ¿Para qué? Para que se logre lo que nosotros hemos estado peleando. ¿Cuál es el fondo de nuestra pelea? ¿Cuáles son nuestras peticiones muy claras? Todos sabemos cuál es la primera petición, la más sentida de todos. El borrón, ¿verdad? Eliminar de nuestro historial de adeudos en CFE lo que ellos reclaman que le debemos y que nosotros legítimamente desconocemos. ¿Por qué? Porque es una deuda espuria. ¿Qué es una deuda espuria? Es algo que no queremos, ¿no? Es una deuda que no queremos porque no la reconocemos. ¿Recuerdan ustedes cuando se le dijo a un expresidente espurio? ¿Alguien de aquí recuerda quién es el expresidente espurio? Calderón, ¿verdad? ¿Por qué es un expresidente espurio? Porque no lo queremos, pero ¿por qué no lo queremos? Porque es un impostor, porque se robó la presidencia, porque quedó como presidente sin el mandato del pueblo. Es ilegítimo. Tuvo un gobierno y una presidencia ilegítima, aparte de ilegal, ilegítima. Por eso se convirtió en un espurio. Bueno, ese mismo concepto de espurio se le atribuye a esta deuda que la CFE nos pretende imponer. Entonces nosotros desconocemos esa deuda y decimos, a mí quítame esa deuda, reconozco que he consumido, pero vamos a ponernos de acuerdo en unas tarifas que... Esa es nuestra segunda demanda, ¿no? Borrón y cuenta nueva y tarifas justas. ¿Por qué? Porque hemos asimilado que de nada serviría un borrón si mañana suben las tarifas y se recuperan en 6 meses lo que dicen que nos quitaron, ¿no? Entonces queremos borrón y tarifas. Pero para que se dé esto hay una gran complicación. ¿Por qué? Porque los funcionarios de CFE, que todavía son neoliberales, son los mismos que vienen desde el PRI antiguo, que pasaron por el panismo y que hoy siguen en el gobierno de la Cuarta Transformación enquistados en los altos mandos de CFE, son los mismos. No crean que corrieron una camada de altos funcionarios para que llegara otra, no, se quedaron los mismos con el pretexto de que son los que tienen los conocimientos técnicos para la administración y sostener la continuidad del servicio, y son priistas, son el SUTERM, son los que avalaron la privatización y salieron a madrear al pueblo, ¿no? De nada sirve que cambien a un personaje, como fue el caso de Bartlett, si dejan a todas las cabezas ahí, y el Bartlett, con tal de no tener problemas, pues los mantiene y se dedica a administrar la empresa, generando algunos cambios, pero no de raíz, sino de matiz, generando cambios, por ejemplo, comprándole plantas a las empresas privadas, invirtiendo el dinero de los mexicanos a toda madre, que se lo lleven, pero no cambian la política tarifaria, no cambian la forma de tratar al pueblo, no cambian el mejoramiento en el servicio, no modifican las instalaciones y la cosa sigue en crisis, cuando menos aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que se profundice en los cambios
cambios de la empresa pública, que ya no sea tan cara su operación y mantenimiento y su puesta en servicio y todo lo que implica otorgar el servicio para que puedan bajar las tarifas. Si no se hacen cambios estructurales en la forma de trabajar de Comisión Federal de Electricidad, pues vamos a seguir subsidiando a los privados que ellos toleran, a las más de 10,000 empresas privadas que atienden la zona que atendía Luz y Fuerza y que cuestan 8 o 6 veces, entre 6 y 8 veces más por año. Nosotros, ustedes saben que les hemos dado alguna información al respecto. Cuando existía Luz y Fuerza el último año de Luz y Fuerza del Centro, antes de la extinción, se ejerció un presupuesto de 30,000 millones de pesos al año. Eso costaba el pago de todos los trabajadores, sus prestaciones, la compra de materiales, todos los servicios que otorgaba, todo para otorgar el servicio durante un año valía 30,000 millones de pesos. Hoy, para otorgar el servicio en la zona que atendía Luz y Fuerza, se contrataron a más de 10,000 empresas contratistas. Ustedes saben que a sus casas llegan contratistas a exigirles el pago, a cortarles la luz, a hacer cambios de medidores, supuestos mantenimientos que solo sirven para privarnos del servicio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo hemos visto, ¿no? Hemos visto desfilar infinidad, miles y miles de camiones y camionetas que dicen al servicio de CFE, ¿no? Es decir, no es la CFE, son empresas privadas que contrata CFE para que haga lo que la CFE no está haciendo, que se necesita, es decir, lo que hacíamos nosotros. ¿Y qué ocurre? Lo hacen mal y muy caro. Hoy se gastan más de 200,000 millones de pesos al año para mantener el servicio con esas 10,000 empresas en la zona que atendía Luz y Fuerza del Centro. Imagínate, de 30,000 a 180 y 200,000, ¿cuánto aumentó el presupuesto? Y ese dinero no sale de los bolsillos del señor Bartlett, ¿verdad? No sale de los bolsillos de los dirigentes charros del SUTERM, ¿verdad? Y tampoco sale de los esquiroles, llámese de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, y mucho menos de los contratistas, ¿verdad? Ellos son los que se llevan esas grandes tajadas de dinero. ¿De dinero qué? De dinero público, de dinero del pueblo, del presupuesto de la nación, que debiera servir para ocuparlo en infinidad de otras cosas que también carecemos, pero hay que estar pagando esos altos costos de funcionamiento de Comisión Federal de Electricidad. Entonces nosotros, por ejemplo, eso lo hemos señalado, lo hemos criticado, lo hemos juzgado y repudiado, y hemos dicho que queremos una empresa que sea eficiente, ¿no? Y otra de nuestras demandas, ¿cuál es, compañeros? ¿Luz qué? Luz Bienestar. Luz Bienestar. Así es. Es un ejemplo hipotético de una empresa que tenga tarifas justas, buen trato y buen servicio a los usuarios, con condiciones de funcionamiento que sean eficientes, que no sean altos costos, para que la energía pueda bajar de precio. Porque si ponemos una empresa, aunque se llame Luz Bienestar, que va a gastar el doble de presupuesto de lo que se está gastando hoy los contratistas, pues entonces, ¿qué significa? Pues directamente va a impactar ¿en qué? En las tarifas, en los recibos, en los costos de la luz. Entonces, lo que queremos es una empresa eficiente, que sea de un funcionamiento, de un alto nivel de funcionamiento eficiente, que baje los costos para que contribuya para que los recibos sean más bajos. Y sobre todo, ¿qué? Que el trato sea digno, sea respetuoso, que no te traten con la punta del pie, que llegues a la oficina y te atiendan y te resuelvan tu problema, porque ahorita también tenemos ese problema.
¿Alguien sabe cómo ha pasado por las oficinas de CFE por alguna en esos días? ¿O durante el último año o los últimos 5 años? ¿Siguen igual? ¿Cómo están? ¿Alguien que ha pasado por CFE? ¿Cómo están esas oficinas? Están vacías. Nadie va. Todo mundo, los que pagan la luz, se dirigen directo al CFEmático, pagan su luz o hacen su transferencia. Pero nadie va a la oficina, a la atención al público. ¿Por qué nadie va a atención al público? Salvo que vaya a hacer un contrato nuevo. ¿Por qué nadie va? Pues porque no te resuelven ni madres. Por eso la ciudad está llena, es un semillero de organizaciones de usuarios, es decir, de usuarios organizados en contra del mal servicio. ¿Por qué hay usuarios organizados en contra del mal servicio? Pues porque la empresa encargada de atender el mal servicio no lo está resolviendo. Por eso hay miles y miles y millones de quejas. ¿Ante qué? Ante Profeco. Es decir, hay un malestar. Estamos en medio de ¿qué? De un disturbio eléctrico. Está, en pocas palabras, está hecho un desmadre. Esto, hay un desorden, ¿no? Entonces, compañeros, haciendo esa pequeña reflexión, pues nosotros nos conviene que ya se vayan tomando cartas en el asunto. Y entonces, ¿qué ha pasado últimamente? Después del fracaso de las reformas de Obrador, porque no se juntaron los votos, porque el PRIAN saboteó el cambio, porque siguen privilegiando los intereses de las grandes multinacionales y nosotros seguimos en la calle manteniendo nuestra estrategia de no pago de luz, nuestra huelga de pagos, que es un gran acierto porque nos hacemos respetar, porque tenemos luz a pesar de que no la pagamos, pero sabemos que esto debe llegar a un desenlace, porque no queremos estar así toda la vida. Ya es justo que este problema se vaya encaminando a una vertiente de solución. Eso es lo que queremos, que el recibo de luz pues deje de ser un problema, que deje de ser un dolor de cabeza en la economía de los hogares, para pasar a otras cosas mejores, no estarnos preocupando siempre por el chingado recibo de la luz que nos ha llevado incluso a privarnos en un principio de otros factores elementales como la educación, como el vestido, es decir, privilegiar nuestros satisfactores para pagar la luz. Eso está de la chingada, por eso dijimos, ya basta, ¿no? Y por ese hartazgo inició la huelga de pagos, ¿sí o no? ¿Ok? Pues entonces, encaminar una solución significa retomar, compañeros, pero aprovechando todos los grandes avances, porque he escuchado compañeros que dicen, pues es que no hay nada, seguimos igual. No, compañeros, no seguimos igual. Han pasado 15 años y seguimos teniendo luz y seguimos haciéndonos respetar y queremos que esto ya se resuelva. Y en estos días, no sé si alguien de ustedes ha estado atento a las noticias, hubo unos cambios importantes. El día 5 de febrero, me parece, el presidente envió 20 propuestas de reforma a la Constitución para resolver algunos asuntos. Ahorita se ha hecho un gran ruido, y es lo que ha tenido entretenidos a todos, con el asunto del Poder Judicial. Que ya los jueces que también nos tienen cansados, que han sido muy, muy malos mexicanos, que son traidores a la patria, que han hecho un gran daño a nuestro país, que nos tienen en condiciones de indefensión y de maltrato a los mexicanos, también tiene que cambiar ese Poder Judicial. Pero no solo son reformas para el Poder Judicial, entre esas 20 hay una reforma que modifica la Constitución en materia eléctrica. ¿Alguien sabe de qué trata esa reforma, esa propuesta, segunda propuesta de reforma en materia energética del presidente Obrador, reforma constitucional? ¿Alguien sabe de qué trata eso? Levante la mano. Que ya voten a las empresas privadas. Sí saben que existe esa, ¿verdad? Esa propuesta. Bueno, miren, son 3 cosas muy elementales. Número 1, que sea la CFE una empresa pública reconocida a rango constitucional, porque actualmente la reforma traidora, regresiva del expresidente Peña Nieto
convirtió a CFE en una empresa productiva del Estado, es decir, le bajó su nivel de importancia y la convirtió en una empresita más que hace negocios para competir con las privadas. Por eso es ese gran problema de que no puede fortalecerse como se quisiera a la Comisión Federal de Electricidad, porque no existe el mandato constitucional para soportar eso, a pesar de que el presidente Obrador ha hecho todo lo que está a su alcance. Bien, recuperar la preeminencia, ya no solo la exclusividad, porque eso no se está proponiendo, pero sí se está proponiendo recuperar la importancia de la Comisión Federal de Electricidad, de que ninguna empresa privada tenga por encima de la Comisión Federal de Electricidad la importancia, digamos, en todo el conjunto de la generación de electricidad. El más alto porcentaje o el mayoritario debe de ser de la empresa pública. Es decir, el Estado mexicano recupera la rectoría, es decir, el orden, recupera la toma de decisiones en materia energética. Y con esto se le dice adiós a dos agencias privatizadoras energéticas que crearon los neoliberales. ¿Cuáles son? La Comisión Reguladora de Energía, que se encargaba solamente de darles permisos y permisos de generación a las privadas, se va al basurero de la historia con esta reforma. Y la otra, la Comisión de Hidrocarburos, que hace lo mismo que la Comisión Reguladora de Energía, pero en materia petrolera, que es la que se encarga de darles a diestra y siniestra permisos para poner gasolineras en cada esquina, permisos para importar y exportar energéticos y derivados del petróleo, petrolíferos, que inundan el mercado y con sus prácticas pues encarecen todos los productos. No solo es el costo de las gasolinas, son todos los derivados del petróleo. Estamos hablando desde los agroquímicos que se ocupan en los cultivos hasta insumos para los textiles, para los calzados, para las refacciones automotrices. Todos esos son derivados del petróleo, y cuando ellos imponen sus tarifas, sus altos costos, pues se incrementan todos esos productos. Entonces, lo que se pretende es recuperar por parte del Estado mexicano el control sobre las empresas y actividades estratégicas como la industria energética. Y en este caso, eso nos favorece. Eso ya se aprobó en las comisiones, porque ya saben que con esta nueva elección, con la mayoría, lo que se pretende es que estas propuestas que van a pasar a los congresos, a las asambleas para la toma de decisiones y las modificaciones a la Constitución, pues sean aprobadas. Por eso salimos todos a la calle a decir: plan C, fuerza al Congreso con Morena y con su alianza para que prosperen estas modificaciones constitucionales. Entonces, eso está en la puerta de nuestro problema. Esa es la posibilidad que se tiene para que, una vez alcanzado ese objetivo, se pueda entonces reclamar como dicen, con los pelos en la mano, para decirle al presidente, o bueno, en este caso va a ser a la presidenta, porque va a estar para entonces Claudia Sheinbaum, que ya existen las condiciones objetivas para que se atiendan nuestras demandas. Porque al principio, ¿qué nos decían? Pues es que la Constitución no nos lo permite, es que estamos haciendo lo que está a nuestro alcance, es que no va a subir la luz. Pues sí, no se trata de que suba más la luz, se trata de que ya nos la subieron tanto que tenemos una chingada deuda que no sabemos qué hacer con ella, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, en estas circunstancias, nos permite a nosotros visualizar que existen posibilidades, que existe la forma de que se atienda de fondo este gran problema que tenemos todos, bueno, miles y miles y millones de mexicanos. Junto con esto, junto con esta circunstancia legislativa en la modificación a la Constitución y a las leyes,
existen otras cosas, ¿no? En este conjunto de circunstancias, que son las sociales. Número uno, lo que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? No digo la ONUR, digo el conjunto, pues cuando menos yo conozco más de 100 organizaciones de usuarios y todas buscamos lo mismo. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una fuerza social, irruptiva, emergente, rebelde. ¿Por qué es rebelde? ¿Por qué es rebelde? Porque no paga luz. Y no paga la luz porque tiene un razonamiento, porque tiene un conjunto de motivos, de razones que le permiten sostenerse legalmente. Si no ustedes creen que habrían pasado ya 15 años sin que nos reprimieran, sin que nos encarcelaran, si estuviéramos cometiendo un acto ilegal o criminal o delictivo, ya nos hubieran mandado a enjuiciar y enchiquerar como les gusta a los neoliberales, ¿no? La fuerza, ¿no? La ley es la ley y se llenan el hocico de espuma y se les hinchan los ojos, ¿no? Para reprimir al pueblo. ¿O no recuerdan esto que pasó de tantos años? Cómo nos gasearon, cómo nos insultaron, cómo nos llamaron morosos, cómo nos afectaron, cómo se burlaron de nosotros, nos pisotearon nuestros derechos, nos quitaron nuestros cables, nos privaron de todo el servicio. ¿Ya nos acuerdan todo lo que pasó en los principios de la lucha? Todos nos acordamos, ¿no? Entonces hay cambios, ¿no? Hemos venido avanzando, hemos venido imponiendo por la razón, por el convencimiento, nuestros motivos. Y ese es el segundo factor importante a nuestro favor, que existe un gobierno que escucha. Hay un gobierno que escucha, que a cambio de la represión, cuando menos, escucha y atiende, que no ha podido resolver por el conjunto de complicaciones que existen, pero ahí está la posibilidad favorable, es decir, estoy hablando de dos posibilidades favorables: la fuerza social emergente demandante de una acción. Y entonces, en este sentido, me parece que es la parte que a nosotros nos toca reflexionar, porque pues el asunto legislativo no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es visibilizar el problema para que el asunto legislativo avance más rápido. Y ahí es donde entra la tercera petición. ¿Cuál es? ¿El derecho qué? El derecho humano, ¿no? Es decir, que se reconozca constitucionalmente el acceso a la electricidad para todos los hombres y mujeres que vivimos en esta patria. El derecho humano a la electricidad. ¿Por qué? Pues porque no se puede vivir sin electricidad. En esta enmienda, en la exposición de motivos de esta segunda propuesta de reforma eléctrica en materia constitucional del presidente Obrador, la exposición de motivos habla de eso, de que la electricidad, uno de los puntos para que se apruebe, es que es un derecho humano. Bueno, pues que lo reconozcan. O sea, sirve como argumento para aprobar la reforma en el estado que la quieren aprobar, pero no van más allá a decir que también se reconozca como derecho humano constitucionalmente, es decir, que sea algo ya que no se quede a discusión de que si nos lo reconocen y que si no, y que eso es subjetivo, y chismes más, chismes menos, mientras no quede plasmado en la Constitución como un derecho humano. Entonces, si de por sí los derechos humanos constitucionalmente reconocidos son pisoteados, pues cual más este, que no ha sido reconocido, pero que sí lo ocupan como un argumento para avanzar en las propuestas de cambio constitucional. Entonces ahí hay una contradicción que pues no es muy seria, pero que sí tenemos que impulsar. ¿Y eso a quién le toca?
A nosotros. Pues a los que demandamos eso, ¿no? ¿No creen que nosotros necesitamos que sea reconocido para que eso ayude a fortalecer nuestra argumentación y nuestra solución? Sí. Claro, compañeros, claro. Entonces hay que levantar más firmemente que nunca, porque existe la posibilidad de que se lleve a cabo el derecho humano a la electricidad. Son nuestras demandas, ¿no? Y además hay otras circunstancias, hay muchas. No puedo referir todas puesto que no las sé. Esto forma parte pues, de una discusión y una reflexión más amplia y colectiva, pero cuando menos pues lo que alcanzamos a visualizar lo tenemos que comentar para ponernos de acuerdo, ¿no? Y hay una cuestión, otra muy importante que también quiero referir, junto con estas tres cosas importantísimas que nos favorecen y que tenemos que reconocer como la parte medular importante de los motivos de nuestra lucha. Hay una cuestión estratégica que no podemos obviar. Una es que todas las organizaciones de usuarios vamos por el mismo fin, con independencia de que no nos podemos reunir porque hay algunas cosillas que nos lo impiden, pero que en el fondo todos demandamos esa gran solución. Bueno, es una parte importante que nos da impulso. Pero hay otra parte importantísima que también tenemos que visualizar. Un servidor, ustedes saben, yo soy un obrero electricista. Todos ustedes lo saben. Yo soy miembro del ESME. Pero no soy miembro del ESME de Esparza, ese ESME que está secuestrado, ese ESME que finge, ese supuesto ESME que traicionó a los trabajadores y que traicionó a los usuarios. No, ese supuesto ESME está en el basurero de la historia, pertenece al chiquero que estamos combatiendo desde las fuerzas de las organizaciones democráticas de los trabajadores. Esa es nuestra tarea, quitar a esos charros traidores. Pero hay una parte importante que tiene que ver con el avance de esta fuerza democrática que está pugnando también por resolver el asunto del regreso al trabajo, porque todos ustedes saben que otra parte de los argumentos para modificar la Constitución en materia eléctrica a nivel constitucional tiene que ver con el daño que nos hicieron a los trabajadores. A cada rato el presidente dice, ya acuérdense cómo le pusieron en la madre a nuestra fuerza. Acuérdense cómo el Escudio Calderón de un plumazo echó a la calle a 44,000 trabajadores. Fue un acto aberrante, fue una situación inédita a nivel mundial, fue una masacre obrera, fue un gran daño patrimonial la extinción de Luz y Fuerza. Todo el tiempo están hablando de esas circunstancias, pero tampoco hay un avance hasta este momento materializado en la solución de ese conflicto. ¿Por qué? Porque si regresa una nueva empresa a la zona centro que atendía Luz y Fuerza del centro, en paralelo o al margen, filial o subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, pues eso también abre la puerta para crear nuevas relaciones de consumo entre esa empresa y el universo de usuarios cautivos que va a tener, porque pues necesariamente vamos a tener que desplazar a esas 10,000 empresas contratistas que nos están maltratando. Tiene lógica, ¿no? Es decir, se va la idea, la vertiente, la perspectiva, la intención es crear una nueva empresa en sustitución de las otras. ¿Para qué? Pues para mejorar el servicio, para que no sea tan cara, para que sea más eficiente, para que cueste menos y para que trate mejor a los usuarios. Y junto con eso, pues se cabe la posibilidad de impulsar en esa solución, en esa búsqueda, pues nuestras demandas de, número 1, ¿cuál? Ahorrón. Número 2, tarifas justas.
bienestar. derecho humano, ¿verdad? Es decir, sería para nosotros luz bienestar. Aunque le pongan el nombre que le pongan, pues no nos vamos a pelear por eso. Ni modo que digamos, es que si no le pones luz bienestar, no quiero el borrón. ¿Alguien haría eso? No, ¿verdad? Nosotros hicimos esa propuesta y ahí queda como parte de nuestra contribución a esta gran lucha social. Y ahí están los videos de presidencia donde participamos en los actos políticos que hemos considerado coyunturales más importantes, que han sido ¿cuál? El 18 de marzo. Ahí salió un video de presidencia y ¿qué decía en esa? Mientras todo el mundo sacaba sus cartelones con sus candidatos que querían llevar a las nuevas curules, y nosotros ¿qué hicimos? A la chingada, un 18 de marzo es para conmemorar ¿la qué? La expropiación petrolera. La expropiación del petróleo, es decir, la recuperación del pueblo sobre los bienes o las industrias estratégicas energéticas en materia de petróleo y electricidad. El 27 de septiembre, ¿a qué nos movilizamos? Por lo de la nacionalización de la energía. A conmemorar la nacionalización de la energía eléctrica, para repudiar el estado neoliberal de privatización de la electricidad en el que nos encontramos, ¿o no? Y también los 27 de septiembre nos movilizamos. ¿Y qué hacemos? Ponemos nuestras demandas por delante y no andamos ahí levantándole la mano a ningún candidato, ni haciendo proselitismo para ningún partido. Simplemente decimos con respeto, pero con firmeza, queremos luz. ¿Luz qué? Luz bienestar. Luz bienestar, porque ese es un concepto que enmarca nuestras tres demandas fundamentales, que son borrón, tarifas y electricidad como derecho humano, ¿no? Es decir, es como que un concepto de nuestro imaginario, de nuestra aportación, y junto con eso pues hemos hecho lo que a nuestras manos ha estado al alcance, son nuestras posibilidades, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues entonces, junto con eso, pues hemos ido a CFE infinidad de veces, a Profeco infinidad de veces, y me parece que partiendo entonces, reconociendo de que estamos ante un proceso de cambio, ante un momento de cambio de estafeta de un gobierno a otro para profundizar un proyecto social, pues es momento o tiene lógica que nos vayamos preparando para volver a levantar nuestras demandas, para volver a preparar una actividad política, una movilización social de la ONU. ¿No les parece que tenemos que reflexionar al respecto y decir, bueno, pues entonces como que la pelota otra vez vuelve a caer en nuestra cancha, porque el gobierno que la tuvo en sus manos pues no alcanzó hasta este momento a resolver de fondo nuestro conflicto, ¿verdad? Y entonces viene otro, estamos ante la transición, ante el cambio, y entonces con ese otro tenemos que volver a dialogar, tenemos que decirle a la nueva jefatura de Comisión Federal de Electricidad de que nos encontramos en una circunstancia crítica que lleva 15 años y que queremos solución y que ha sido manoseada hasta por el propio Bartlett sin darle respuesta. Y entonces hay que hablar con CFE. Y también hay que hablar con quién más hay que hablar, compañeros. Pues con Profeco, ¿no? A que dejen de estar chingando los contratistas y los esquiroles de nuestros hogares, para que frenen ese acoso sistemático, ese maltrato del que seguimos siendo objeto, ¿sí o no? Entonces tenemos que ir, y esa es mi propuesta, que a lo largo de sus próximas reuniones, en sus pláticas, en sus ideas, reflexionemos de manera común, de manera colectiva, para que nos
expresemos y nos pongamos de acuerdo sobre cuál es la próxima actividad, cuál debe ser la próxima actividad política de la ONUR, cuál debe de ser el contenido político y cuáles deben ser las demandas y qué características debe de tener ese acto, solitos, junto con otros, hasta donde nos alcanza, qué día sería el factible, cómo nos preparamos. Es decir, todo eso se prepara. No es de que alguien viene aquí y les avienta un chorro y les dice vamos a hacer esto, sin tener congruencia, ni entendimiento, ni consenso de los compañeros de qué es lo que se va a hacer. Siempre nos hemos presumido de que nuestra organización tiene un carácter de toma democrático. de toma de decisiones colectivas, ¿no? ¿Un carácter qué? Democrático. Democrático, ¿verdad? Nos llamamos organización democrática. Bueno, pues entonces tenemos que continuar practicando la democracia. Y la democracia no es más que la toma de decisiones del pueblo, colectivas, de generar consenso, ¿verdad? ¿Qué significa? Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo, ¿para qué? Para que con la fuerza del consenso vayamos convencidos a luchar en la calle, ¿no? Es eso, compañeros, lo que hemos hecho toda la vida. No estamos inventando absolutamente nada. Simplemente es retomar. ¿Y por qué digo retomar? Porque a lo largo de este sexenio hubo cuando menos 3 cosas que hicieron bajar la fuerza. Número 1, la más importante, la llegada del presidente Obrador, que nos dio confianza, nos dio certeza, y entonces dijimos, pues no le vamos a ir a reclamar a Obrador algo que él no hizo. Queremos decirle que apoye para que se resuelva, pero a él no había que reclamarle, a él había que decirle, por favor, hay este problema, hay esta crisis y atiéndelo. ¿No lo alcanzó a entender? Bueno, no es protestar contra él, es protestar contra los que nos afectan. Bien, el 2, ¿qué también nos mermó? La pandemia. Vinieron unos años que se llevaron a muchos de nosotros, que nos mandó a la lona, las calles vacías. Hubo una gran crisis de participación. Eso, compañeros. ¿Y qué otra cosa, compañeros? ¿Qué otra cosa? Pues que eso nos menguó, que hay un cansancio, son 15 años. Bien, pues es tiempo de que reflexionemos en cómo nos rearticulamos, ¿verdad? Porque la importancia es que seguimos reunidos, seguimos organizados y seguimos en disposición a luchar para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, yo con esto quiero concluir, compañeros. Para mí es importante pues venir a compartir mis puntos de vista con ustedes, escuchar también los de ustedes y que tomemos los acuerdos junto con otros compañeros de la ONUR para decidir cuáles son los siguientes pasos, digamos, que podemos partir a partir de la transición de Sheinbaum como un borrón y cuenta nueva político, ¿verdad? Bueno, ya pasó esto, ya tenemos estas ganancias, tenemos estas deficiencias, estas debilidades, tenemos que partir de ¿cómo se llama? Cuando sacas un diagnóstico, ¿verdad? A partir de un diagnóstico, en qué lugar nos encontramos para saber qué sigue. Y eso es lo que les propongo, compañeros. Colectivamente, hagamos nuestro diagnóstico para que surjan las propuestas y tomemos los acuerdos y avancemos en una búsqueda de solución. Muchas gracias para todos. Pues gracias al compañero porque pues por lo menos ya todos sabemos qué es lo que va a pasar, a qué tenemos que echarle todas las ganas. Pues por desgracia en esta administración del presidente no se llevó a cabo nada, aunque ya ven pues las entrevistas en la mañanera, lo que hubo, pues nuestras peticiones, las idas al Zócalo y todo. Yo creo que sí nos cuenta, ¿no? Porque además somos una organización que somos disciplinados, sabemos lo que queremos, hemos trabajado sobre lo que queremos y lo que es nuestra meta, más que nada, todo lo que nos preocupa, ¿no? Hay que preocuparnos no solo por el borrón, porque si adquirimos nada más el borrón, pues ¿qué es lo que vuelve a pasar, ¿no? Como en Tabasco.
Tenemos que trabajar, como yo se los decía, tenemos que trabajar con la tarifa. El derecho humano es súper importante. ¿Cuántas iniciativas metimos pues, cuando estábamos con los neoliberales? Como 3 iniciativas que se metieron y no pasaron. Cuando estuvimos también con la CONUR, igual metimos también la iniciativa cuando hicimos la presencia en la Cámara de Diputados. Entonces, hemos trabajado mucho todos. Yo les pido que no decaigan. Ahora, con más ganas, tenemos que darle duro. Hemos flaqueado, muchos no se han interesado, creen que porque viene su vecino ya tiene derecho a todo. No, compañeros, se los he dicho muchas veces. ¿Cuántos miembros en la familia hay? ¿Cuántos? Todos gastamos la energía, todos, para lo que sea. Entonces, tenemos que darle duro, compañeros. A todas las visitas que tengamos que hacer, 2, 3. Tenemos compañeros aquí que tienen varios quejas, 3, 4, 5 quejas, y va una sola persona. Aquí tiene que haber un cambio, porque si nosotros que tenemos una nos vamos a beneficiar si se nos da todo, creo que el que tiene 5 o 6 tiene que trabajar 6 veces más. Y tiene que tener presencia también, porque es bien importante, como todos se los he dicho, la presencia cuenta mucho, no lo tenemos aquí todos, que la presencia es súper importante para que las autoridades también volteen a vernos. En una ocasión me acuerdo cuando fuimos a la CONUR que dijo Mario Delgado, son poquitos, estamos nosotros adentro de la cámara, son poquitos. Hay que darle más duro, compañeros, ¿sale? No vamos a flaquear, tenemos que, más ahora que termina esta administración, que para la próxima vean que nosotros tenemos que exigir, ¿sale? Ya no pedir, exigir ahora, porque ya tenemos un súper historial. Y recuerden, dicen la CFE que somos morosos. No somos morosos, no, claro que no. Queremos pagar, pero lo que sea justo y con una buena tarifa que nos beneficie, que nos ayude, porque habemos compañeros, muchos que no tienen la suficiente entrada en su casa de dinero, más sin en cambio les cobran hasta lo que no. Por ejemplo, aquí está el señor Adolfo, que le pusieron la tarifa DAC. Si es una familia, es casa hogar, no tiene empresa, entonces pues también ahí está muy mal la situación de la CFE, que hicieron cambios a quien, yo creo que dijeron, de Tin Marín lo cambiaron y a quien le tocó DAC pues se amoló. Ahí es en nuestra defensa. Tenemos que seguir protestando por esas equivocaciones tan grandes que hay en la CFE, ¿sale? Recuerden, la CFE entró en un contrato de comodato y ya se quedó para seguir ayudando a las empresas privadas, ¿vale? Gracias, compañeros. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Como siempre les hago, quien guste pasar al frente, pregunte. No se queden con la duda, compañeros. No hay movilización ahorita, eso se los digo, no lo hay. Hasta que nosotros tengamos una reunión como organización, vemos qué es lo que es pertinente. Ahorita nada más es pura entrega de oficinas, de dependencias, como ahorita ya ven, CFE ya cambió. Profeco no sabemos, ¿de qué sirve que vayamos a Profeco si no contestan y ya hay otra administración y seguimos en lo mismo? ¿Sale, compañeros? ¿Alguien quiere expresar algo? Que levante la mano. Bueno, entonces es todo, compañeros. A nuevo aviso nos reunimos aquí. Cualquier emergencia que haya, que nos tengamos que movilizar de emergencia, solo por el WhatsApp. Algunos compañeros no tienen WhatsApp. Les he llamado, aquí está el señor Cambrón, que le he llamado, al compañero Eudosio, así a varios compañeros en forma personal les hablamos. Pero actualicen sus números de teléfonos. No quiero que haya el pretexto de que a mí no me hablaron, pero porque cambiaste tu número y no le avisaste a Susana tu cambio de número. ¿Sale, compañeros? Eso es todo. Que tengan vuelto domingo.